¿Qué es la cesación de pagos o el default? Cada año los países establecen un presupuesto público. Este presupuesto tiene un monto estipulado que toma en cuenta principalmente los datos y cuantías del año anterior, la perspectiva de crecimiento del año para el cual se calcula el presupuesto y en la mayoría de los países cierto grado de déficit presupuestal, cuya intención es invertir para producir más usando dinero prestado. El problema viene cuando el país para mantenerse en crecimiento va dependiendo cada vez más del financiamiento crediticio. Esto puede llegar sobre diversos instrumentos, los más famosos son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero no los más comunes. Más adelante explicaremos la razón. Dicho endeudamiento comienza emitiendo bonos del tesoro tanto locales como externos, es decir, en moneda local o moneda extranjera. Esto es emitir un bono a 10 años, por ejemplo, y muchas veces a forma de subastas cuánto dinero debe devolver la nación cuando el mismo bono llegue al vencimiento. Si el dinero es altamente necesario, de seguro tomarán el dinero del bono aun cuando la tasa de interés a devolver sean demasiado altas. Algunas naciones con buena capacidad de pago consiguen estas fuentes de financiamiento a intereses muy bajos, pero estas naciones no tienen peligro de inestabilidad cambiaria o social, de modo que los intereses son más bajos al haber menores riesgos. Mientras que países menos avanzados pagan el porcentaje normal del bono más un porcentaje variable que es calculado según el riesgo país. A esto se le conoce como prima de riesgo. Y es un cálculo que se hace según el riesgo de la nación comparado a Estados Unidos o Alemania. La prima de riesgo viene determinada primordialmente por la calificación de dichos bonos. Esta calificación es otorgada por diversas entidades especializadas como Standard & Poor's o Moody's. Dichos bonos son considerados basura y de un nivel de especulación demasiado alto. Esto es que el comprador del bono tiene mayor riesgo pero a su vez mayor beneficio. El problema radica que al vencimiento del bono la nación no tiene recursos para pagarlo, y el nivel de confianza y calificación es tan bajo que no puede emitir otro aun cuando sea más caro en intereses para cumplir el compromiso al vencimiento. Allí en ese punto es donde entran los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el cual puede proveer liquidez a la nación para saldar dicho bono vencido a cambio de ciertos compromisos fiscales que pueden ir desde la reducción del gasto público hasta la implementación de mayores impuestos. Cuando el gobierno de país se ve obligado a implementar limitaciones fiscales o tributarias es cuando más riesgo social corre y por esa razón esas instituciones son más famosas, es decir, cuando llega a oídos de los ciudadanos es porque ya el país ha generado déficits por mucho tiempo. A esa falta de recursos a la fecha de vencimiento se le llama cesación de pagos o default. Aunque ambos términos significan lo mismo, muchas veces el primero es cuando la nación paga al vencimiento parte de esos bonos pero no todos, por lo que puede ser un default parcial, algo que cada vez está más de moda. Por lo que el término cesación de pagos quizás está más ajustado a la realidad. Una vez esto ocurre aun cuando el país es rescatado por una de las instituciones mencionadas o asimismo pagando de a poco con acuerdos de pago y reestructuración de la deuda. Estos países pagarán intereses más altos por muchos años, ya que la confianza ha sido minada y gravemente afectada para los mercados internacionales. Esta imagen podría irse reconstruyendo en el tiempo a medida que comienzan a ponerse al día e ir siendo fiscalmente responsable. Muchos se preguntan cómo saber si un país comienza a tener riesgo de entrar en default. Normalmente, el riesgo de default aumenta cuando el país viene invirtiendo más dependiendo de cierto endeudamiento o déficit, pero el PIB deja de crecer como se espera de acuerdo al dicho gasto. De modo que la recaudación de impuestos, y los ingresos fiscales, o de divisas comienzan a mostrar disparidades a la hora de mantener el gasto. Normalmente en este punto comienza a manifestarse cierto malestar social, por lo que el gobierno trata de mantener el ritmo del gasto no pudiendo tener reservas para poner al día las obligaciones del Estado. Las razones por las que el PIB no reacciona al mayor gastos pueden ser diversas o simples. Una muy común en la actualidad puede ser que si el PIB es basado en la exportación de crudo y los precios del crudo caen demasiado, eso puede restar el PIB, o bien si el país es importador de energía su PIB puede verse afectado por los altos precios del crudo. Por lo que dependiendo de esta reducción del PIB y la fecha de los vencimientos del bonos podríamos calcular que la nación no tendrá cómo mantener los vencimientos al día. Ya que una caída del PIB se verá consecuentemente reflejada en una caída en la recaudación tributaria. Si te gustó el contenido, apóyanos suscribiéndote al canal. Déjanos recomendaciones de otros temas relacionados en los comentarios. Hasta la próxima.